Hoy domingo celebramos el 17º domingo del tiempo ordinario del ciclo C de Lucas. Les propongo como centro de nuestra reflexión. Las lecturas del día de hoy van alrededor de la oración, de lo que implica este diálogo con Dios y los frutos que esperamos de este diálogo con Dios. Y parafraseando lo que leeremos en el Evangelio, pues básicamente la invitación que el Señor nos hace. Pídanme, búsquenme, llámenme. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Nuevamente una escena del encuentro de Abraham con el Señor, en una escena en la cual se le presentan tres visitantes. Es la misma escena, podríamos decir la misma pericopa que empezamos la semana pasada. La que hoy vamos a escuchar se conoce literalmente como la intercesión de Abraham. Es el contexto de la visita a Dios al patriarca en el encinar de Mambré. Recordemos que si bien son tres hombres los que se dirigen o los que están interactuando con Abraham, él siempre les contesta en singular, Señor. Claramente, desde nuestra perspectiva cristiana, aquí vemos una imagen profética trinitaria, ¿no? El Dios que es comunidad, pero que al mismo tiempo es tan profunda, tan rica esta comunidad, que la percibimos en unidad. Y el dirigirnos a cada una de estas personas implica dirigirnos al único Dios, a esta comunidad de amor de la que surgimos cuando el Señor nos llamó a la existencia y a la que estamos invitados a regresar. Dios le comunica a Abraham su intención de acabar con Sodoma y Gomorra y todos sus habitantes. Destaca el texto la familiaridad del patriarca con Dios. Le habla como cualquier persona le hablara a un amigo. Su solidaridad, la solidaridad de Abraham con la humanidad y la fe en que Dios nunca cometerá la injusticia de castigar a inocentes. Podríamos decir que todas las respuestas del Señor a sus peticiones se pueden resumir en esta frase. En atención a los justos no llegará la destrucción. El Salmo responsorial, Salmo 137, es una acción de gracias a Dios que siempre escucha la oración de su pueblo. Vemos cómo el hilo conductor de las principales lecturas está alrededor de la oración y, como decía al inicio, los frutos de ese encuentro con Dios. El Señor siempre se ha mostrado leal y amoroso. Nos dice el Salmo, siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. El Señor escucha de manera especial a los humildes, no como premio, sino porque la humildad nos sensibiliza, nos capacita para oír el lenguaje discreto de Dios. A estos humildes, a estos que saben que la vida es siempre un don y que lo fundamental es recibirlo y entregarlo, compartirlo con los demás, el Señor les infunde ánimo y les protege de la ira de sus enemigos. Es decir, la ira no toca, no mancha sus corazones. El amor constante de Dios concluirá en nosotros, en nosotras, su obra. Es decir, el Señor siempre nos acompaña, es un compromiso para siempre. Que lleguemos a ser imagen y semejanza suya. Una frase que también la conocemos, es parte de muchas oraciones. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Colosenses. Seguimos nuestra meditación de esta carta que ya decíamos que es deuteropaulina. Fue escrita muy probablemente por un autor perteneciente a una comunidad fundada por San Pablo. Mantiene las enseñanzas, la buena noticia de Pablo, aunque la mayor parte de los
especialistas reconocen que no es autoría directa del apóstol. Esta carta tiene como tema central el misterio del Señor Jesús. Nos va presentando este misterio. La lectura de hoy subraya la misión redentora de Jesús, que nos regala una vida nueva. ¿Cómo nos regala esta vida nueva? Gracias al perdón de los pecados. Dicho en términos cristianos y mistagógicos, a la manera como el amor de Cristo nos libra del egoísmo, nos libra del desamor y sus heridas. Servir al ego solo trae como consecuencia la muerte. El autor expresa sintéticamente el misterio de la salvación en Cristo. Él anuló el documento que nos era contrario. ¿De qué es símbolo esto? La insensibilidad propia del corazón de piedra. Anula este documento cuyas cláusulas nos condenaban. Es decir, esta indiferencia que el corazón de piedra, que las heridas de la vida nos van dejando. Dice que el Señor elimina este documento y sus consecuencias clavándolo en la cruz. Siguiendo la tradición profética del siervo sufriente de Isaías, Colosenses, por lo tanto, afirma que Jesús asume sobre sí las heridas del desamor en nuestras vidas para sanarnos. Este dinamismo de salvación se inicia cuando el creyente elige unirse a Cristo por el sacramento del bautismo. Nos quedamos con esa frase. Por el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él. Estamos en el Evangelio de Lucas, el Evangelio temático de este ciclo C durante los domingos del tiempo ordinario. Y como comentábamos, el tema es la oración. Lucas inserta en este momento sus enseñanzas sobre la oración, en particular el Padre Nuestro. El contexto es una pregunta de los discípulos al final de la oración de Jesús. Enséñanos a orar, le dicen, como Juan enseñó a sus discípulos. Recordemos que en Mateo es parte de la invitación a reformar las 3 obras de la piedad judía: orar, dar limosna y ayunar. En este elemento del Sermón del Monte, Mateo pone esta invitación al Señor a un nuevo tipo de oración. Lucas prefiere insertarla en esta enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos en este camino de regreso a Jerusalén. La versión de Lucas, además de estar ubicada en una mistagogía diferente, alternativa, es más breve. Verán ustedes que deja fuera frases que encontramos en Mateo como que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y la final de líbranos del mal. Como que lo fundamental que quiere poner Lucas, subrayar, es esta invitación a que nos vayamos acercando al corazón de Dios, a sentir cómo siente Dios. Lucas pone como introducción a esta oración del Padre Nuestro: cuando oren, digan, a diferencia de Mateo, que dice, cuando oren, háganlo así. En realidad, tal vez a diferencia del estilo de Juan, Jesús invita a cultivar la actitud de confianza en Dios, el reconocer la filiación universal de los seres humanos, practicar la reconciliación y no dejarnos engañar por las trampas del mal. Desde luego que lo que está invitando es una actitud, no a aprendernos una fórmula. Agrega después un par de dichos del Señor para animar a sus discípulos a orar. El primero alaba la constancia. Incluye la parábola del vecino inoportuno que a fuerza de insistir termina haciendo que le den el pan que pide para sus visitas inesperadas. Bueno, entendemos que no se trata de convencer a Dios de hacernos caso, sino de mantener la esperanza y la referencia a su presencia comunicativa. Habrá que ser cuidadosos de no dejarnos arrebatar la confianza, la esperanza y el amor a Dios, especialmente cuando las cosas no suceden
con la rapidez que desearíamos. El segundo dicho invita nuevamente a la confianza. Sin duda que Dios dará, nos permitirá encontrar el amor que anhela nuestra alma y nos abrirá la puerta para entrar en su comunión. Como lo hace un buen padre, una buena madre, Dios nos dará siempre cosas buenas. Llama la atención que utiliza ejemplos de alimentos. Dios nos dará cosas que nos nutran. El principal regalo al que Dios nunca se negará es el del Espíritu Santo, que equivale a pedirle que nos enseñe y capacite para poder amar como Él ama, es decir, dando vida. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Comentaba, hermanos y hermanas, desde el inicio de nuestra Eucaristía, que el tema central es este de la oración, entendida la oración como el intercambio, la comunicación consciente con el Dios vivo. Eso es la oración. Dios siempre está con nosotros, Dios constantemente se nos está comunicando de muchas maneras, nuestra propia vida es una entrega de Dios y eso es lo que nos sostiene, pero no siempre estamos conscientes, no siempre conscientemente escuchamos, percibimos, damos acuse de recibo a esta comunicación amorosa, esta entrega amorosa, de tal forma que despierte, suscite un dinamismo de respuesta en nuestro propio corazón. Pues primer elemento importante de todas las lecturas del día de hoy, la oración entendida como comunicación consciente con Dios. Segundo elemento importante es que en esta comunicación consciente con Dios se va dando un proceso de crecimiento, de maduración, de transformación. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, esta intercesión de Abraham, que nos presenta de acuerdo, ya lo hemos dicho muchas veces, de acuerdo a una sensibilidad, a una cultura, a una serie de referentes propios del contexto en el que nace este texto, que a lo mejor ya no es el nuestro. Nosotros no creeríamos no solamente que Dios destruya una ciudad por 10 ni por uno siquiera, ¿no? El Dios en el que creemos no es un Dios de destrucción. Pero bueno, dentro de lo que pudo captar esa cultura, ese momento de nuestra historia como humanidad, percibieron algo novedoso en este sentido de que Dios no es injusto. Dios no hace daño a las personas, digamos, por encima de sus obras, por encima de lo que realicen. Recuerden que en aquella época eran comunes y aparecen todavía en la Biblia expresiones como Dios está castigando el daño de sus padres en la quinta generación, ¿no? En sus descendientes. Hoy diríamos, pero ¿a cuenta de qué? ¿Qué culpa tienen estas personas, ¿no? Realmente, como humanidad, hemos ido descubriendo quién es este Dios. Y hemos pasado por distintas etapas. Esta historia de la humanidad, digamos que es un acercamiento macro a nuestra historia micro. Tú y yo, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, hemos tenido un caminar para descubrir a este Dios revelado en Cristo. ¿Cuántas veces a lo mejor ante una situación de injusticia evidente que veíamos, lo que nos saliera a pedirle a Dios que castigara a esa persona? ¿Verdad? Acábalo, destrúyelo, hazlo a un lado? Y a veces hasta en broma lo decíamos: Señor, apiádate de él, llévatelo ya a tu presencia. Como decir, quítanoslo de en medio, ¿no? ¿En qué consiste este crecimiento? ¿De qué se trata? Ya lo hemos dicho varias veces que está muy vinculado a aprender el amor, a experimentar este proceso de enamoramiento, dejar que el amor de Dios vaya creciendo, vaya ocupando más y más elementos de nuestra conciencia para que nuestra propia sensibilidad se vaya volviendo más amorosa.
podríamos decir también, se vaya enamorando, que contemplemos al mundo no inmediatamente desde las reacciones de nuestro ego y las heridas de nuestro ego, que nos hacen recordar muchísimas experiencias de desamor que a lo mejor no pudimos remediar y que ahora queremos remediar. Este aumento de la presencia, de la sensibilidad del amor en nuestra conciencia, nos permite incidir en el mundo, sí moviéndolo hacia el proyecto de Dios, pero desde una perspectiva amorosa, constructiva. No es a través de la violencia, del daño, cómo vamos a transformar nuestro entorno. Es a través del amor y del poder del amor. El poder del amor, desde luego lo tenemos que aprender, y parte de lo que desarrollamos cuando nos vamos enamorando es ver cómo este dinamismo del amor está operando en el mundo, aunque no nos demos cuenta. Otra de las explicaciones que me ha tocado ver de este pasaje del Génesis se resume en una frase: por los justos de este mundo, la realidad, la creación, no implosiona, es decir, no salta en mil pedazos, no se destruye. Y es parte de nuestra tradición cristiana, ¿no? Se habla de las columnas del mundo, los que sostienen al mundo. Santos y santas, algunos desde luego reconocidos por la Iglesia, pero tantos y tantas cuya presencia amorosa pasa inadvertida para todos, pero no para Dios. Para todos, no para la historia, no para la realidad en que estamos. Su amor, su presencia amorosa sostiene al mundo. Uno de mis grandes referentes espirituales, San Silvano del Monte Athos, un gran santo del siglo XX, monje ortodoxo, descubrió, y me hace recordar mucho también a Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, que Dios le invitaba a acoger en su corazón el dolor del mundo. Y en su vida espiritual, San Silvano, y podemos ver también en la vida de Santa Teresita, sobre todo sus últimos años y la experiencia de la oscuridad que vivió, asumiendo la oscuridad de los que vivían sin Dios por amor. Como estos hermanos y hermanas nuestras, el Señor no solamente los invita, sino que los capacita, ¿no? San Silvano, en las primeras experiencias que tuvo de ir acogiendo un fragmento pequeñito de todo ese dolor del mundo, sentía que no iba a poder. Pero el Señor lo acompañaba. El Señor lo iba enamorando. Y al final de su vida, en algunos de sus escritos vemos, y también en algunos de los relatos y sobre todo en los testimonios de las personas que se acercaron, no solamente durante la vida de Teresa de Lisieux, sino hasta ahorita, si tú y yo nos acercamos a ella con esa actitud de dejarle cargar, como Cristo lo hace y lo sigue haciendo a través de sus santos y santas, la oscuridad y la negrura de nuestra vida, nos vamos sintiendo sanados, transformados. Entonces, lo que nos muestra este texto es que con que haya un justo, el universo sigue en pie. ¿Qué significa ser justo? Pues básicamente una persona que ama. Y esa persona que ama no tiene la capacidad de estar presencialmente en todo momento y en cada circunstancia para consolar y acompañar, pero eventualmente sí podrá estar, y ese es el milagro de la vida plena de la Zoe, en toda circunstancia y momento, una vez que vinculados a la presencia amorosa de Cristo, como nos recuerda Colosenses, al haber resucitado desde el vínculo definitivo con el Señor en el bautismo, los santos y santas siguen sosteniendo el mundo con este amor renovado. Tanto el de las santas y santos como el de Cristo, para que finalmente haga su milagro, necesita ser acogido, necesita ser aceptado.
Y eso es lo que hacemos en la oración. Y esto nos lleva al relato del Evangelio, a la enseñanza que nos transmite Lucas el día de hoy. El Padre Nuestro, ya hemos dicho, no es una fórmula mágica. Tan no es así que hay dos versiones, la de Mateo, la de Lucas. Y podríamos quedarnos con una u otra. Pero ambas versiones transmiten lo mismo. El Señor, cuando le dicen, enséñanos a orar como Juan, ¿no? El Señor les enseña algo nuevo. No les voy a enseñar una fórmula. Les voy a enseñar en qué consiste la oración. La oración consiste en ponerte ante Dios como un padre que te ama, nuestro, no mío, nuestro. Sentirnos parte de una familia, vivir esa relación con Dios como familia. Y todo lo demás va describiendo pinceladas de esta actitud. Confío, Señor, que no me va a faltar el pan en la medida en que me acerque a ti a pedirte que me muestres cómo me puedo nutrir y nutrir a mis hermanos y hermanas. Señor, que tu voluntad, que tu proyecto de amor se vuelva realidad, así en el cielo, dinamismo trinitario increado, como en la tierra, el dinamismo de la creación, de esta realidad que salida de tu amor, de tus manos, tiene la vocación de moverse en esa dirección. Y así con cada una de las frases del Padre Nuestro, que vuelvo a decir, no son fórmulas mágicas, son invitaciones a entender el misterio profundo de la oración como encuentro con Dios. Desde luego que la primera insistencia no es que estemos tratando de convencer a Dios. A veces de lo que hace falta es que nos convenzamos nosotros. Es decir, mantenernos en este diálogo cuando haya cosas que nos dejen perplejos, perplejas, preguntarle al Señor, ¿y tú qué dices? No entiendo esto, dame luz. Y como al Señor en Getsemaní, el Señor te dará luz, te hablará, te responderá, muchas veces no de acuerdo a las expectativas de tu ego, pero siempre transformándote, siempre nutriéndote. Cuando tomamos la actitud del Padre Nuestro, cuando nos acercamos conscientemente a Dios, cuando nos dejamos enamorar por el amor que Él vierte sobre nuestros corazones, cuando nos dejamos conducir por Él para acoger en nuestro corazón un poco más del dolor del mundo, somos nutridos. El Espíritu Santo, y recordemos que utiliza estos símbolos, el Evangelio de Lucas, el niño que pide algo, que pide un huevo, el niño que pide un pescado, un trozo de pan. Dios nos nutre. Y lo principal, lo que nos nutre es el alimento de la vida eterna, es precisamente el Espíritu Santo, el amor. Lo acogemos, nos sana, nos enamora, nos capacita para hacer buena noticia, para nutrir el mundo, para sostener el mundo. Pidámosle al Señor esta gracia y aprendamos a orar como Él nos enseñó. Que así sea. Esta semana pidámosle al Señor en nuestros encuentros para enamorarnos, en estos instantes en que conscientemente tratamos de captar la maravilla de su comunicación amorosa, la manera como se nos entrega a Dios. En esta semana pidámosle que podamos reconocer a cuántas personas, por el cariño, por su presencia, nos sanaron del desamor de nuestras vidas. Cuántos pilares de la tierra, por el cariño que nos tuvieron, nos sostuvieron, nos levantaron, muchas veces intercediendo por nosotros de manera anónima, nos fueron sosteniendo, acompañando, ayudando. Que podamos recuperar sus rostros, que podamos recuperar su presencia, que demos gracias por estos pilares de la tierra. Que el Señor nos ayude a ver que el amor tiene un poder tan grande que basta con que una persona ame con Dios y desde Dios para que el universo se sostenga. Que así sea, que tengan una buena semana. Dios con ustedes.